Hola, ¿cómo estás? Otra clase virtual aquí en la fe que cogiste siempre de la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Un título maravilloso que el Espíritu Santo nos lo ha revelado, lo ha titulado Nunca sabes cuándo Dios lo hará. Una vez más, nunca sabes cuándo Dios lo hará. Nunca sabemos. Y por eso a veces esas ansiedades debemos de entregarlas al Señor y debemos de tener como esos frutos del Espíritu Santo, ese dominio propio, mis hermanos, y esa humildad para con el Señor. Y es por eso que el Señor nos pone en esta clase virtual un capítulo y diferentes versículos de Éxodo y nos da diferentes ejemplos cuando Dios actúa en la vida y actúa en la vida de cada uno de sus siervos. Y es por eso que el Señor nos lleva a Éxodo capítulo 3 versículos del 2 a 10. Y dice la palabra, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo, del jezubeo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mis queridos, esta clase virtual es clara, los versículos son claros, y a veces vemos zarzas y dudamos de lo que el Señor nos está mostrando. Vemos zarzas que, como lo hizo con Moisés, queremos acercarnos, pero no nos acercamos al Señor. Y por eso, cuando el Moisés respondió, heme aquí, me hacía recordar al profeta Isaías, cuando el Señor allá en los cielos hablaba, había una como esa reunión y hablaba, ¿quién enviaremos? Y Isaías decía, aquí estoy, envíame a mí, purifiquen mis labios y voy a dar las buenas nuevas de reino en los cielos. Y es por eso que aquí vemos, mis hermanos, que Moisés tuvo un trabajo rutinario y a veces aburrido cuando estaba con los egipcios y predecible. Y después cuando el Señor lo sacó hasta a pastar ovejas en zona desértica, vemos eso. Pero un día el Señor, mis hermanos, una vez más, uno nunca sabe cuándo Dios lo hará. Pero un día se levantó Moisés para hacer lo que había hecho día tras día y tras día y tras día, semana tras semana, mes por mes, año tras año, durante 40 años. No sé cuáles han sido tus 40 años, pero esos 40 años, mis queridos, lo pasó Moisés hasta que un día la zarza ardió sin consumirse y sentir curiosidad por eso alteró su rutina por 40 años más. Mis queridos, así que cuando esa zarza que ardía sin consumirse y cuando tú veas que el Señor comenzó a hacer algo diferente en la vida tuya, en la vida de tu vecino, en la vida de tu enemigo, no hay problema, mis hermanos, porque el Señor está haciendo algo sobrenatural. Una vez más, el mismo el Señor decía,
y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del morreo, del fereceo, del heveo y del jubeseo, mis hermanos. El Señor te está diciendo en esta clase virtual que Él ya ha descendido, Él está contigo y va a hacer tantas cosas maravillosas una vez más. Veamos lo que veamos, escuchemos lo que escuchemos. El Señor va a hacer lo mismo que hizo con Moisés. Se le va a presentar como esa zarza. Otro ejemplo que el Señor nos pone en esta clase virtual rápidamente. Danos 10 minutos y nosotros te haremos conocer el camino, la verdad y la vida. Saúl buscaba las asnas de su padre que se habían perdido. No iba tras un ministerio y mucho menos tras un reinado que ni siquiera existía en Israel en aquel tiempo. Pero ¿sabes qué? Pero en vez de asnas, encontró a un profeta con una palabra que transformó su rutina y colocó una corona sobre qué? Sobre su cabeza. Mis hermanos, de pronto tú vas en tu trabajo, ¡pum! Vino un ascenso, vino un cambio, vino una palabra de Dios diciendo que el Señor, como lo hizo el título, nunca sabes cuándo Dios lo hará. Lo que le habías orado, lo que habías pedido y lo que había pedido por tiempos, de pronto por esos 40 años, mis hermanos, el Señor se está diciendo, no te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa, es tu templo, es tu hogar, porque Él ha visto la intimidad, Él ha visto ese meditar, Él ha visto esa oración, Él ha visto ese quejido como ese pueblo que el Señor escuchó, mis hermanos, y la aflicción que tú has tenido, que como lo decía aquí en Éxodo, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor conoce tu angustia, el Señor conoce tu Egipto, y el Señor en lo que viene de este 2025 te va a sacar y te va a sorprender en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro ejemplo que nos pone el Señor, Eliseo. Araba la tierra con sus yuntas de bueyes, hasta que Elías colocó su manto sobre sus espaldas. Se acabó el arado y los bueyes. Dios invadió su rutina en un día ordinario para empezar a caminar en un mundo extraordinario. Y es lo que está haciendo el Señor en esta clase virtual. Tú estás tomando esa palabra, yo lo sé. Otro ejemplo maravilloso que el Señor nos pone, Pedro trabajaba en sus redes cuando Jesús se presentó y de pescar peces destinados a la muerte, se convirtió en un pescador de hombres. ¿Destinado para qué? Para dar vida. Y lo que el Señor nos ha traído aquí, a ser esas personas que demos las buenas nuevas de los cielos, a dar las buenas nuevas y que la gente sea llegando y conociendo a Cristo Jesús en sus vidas. Estés donde estés, mi querida, mi querido, trabajando en un supermercado, lavando platos, atendiendo clientes, expandiendo tu negocio, cuidando niños, cuidando adultos mayores, levantando platos, haciendo lo que tú estás haciendo. De pronto no estás haciendo lo que te agrade, pero el Señor te dice, hoy nada detiene a Dios cuando decide interrumpir tu rutina y darle un giro total a tu destino. Y es lo que va a hacer el Señor en este 2025. Y toma esta palabra porque el Señor, como dice el título, nunca sabes cuándo Dios lo hará y lo va a hacer para este 2025. Mis amados, el Señor nos ha dado una hermosa clase virtual aquí en La Fe que Conquista, como siempre esas clases virtuales que nos da y siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Bendiciones.